Nada fue normal esa noche. El viernes, cuando Anita Williams volvió al plató, algo ya olía a tormenta. Su mirada lo decía todo, venía con el corazón en llamas y la piel temblorosa. No había ensayado palabras suaves ni gestos estudiados. Andaba a punto de soltar una bomba emocional sin red de seguridad, al filo de lo que el público estaba acostumbrado a ver. Nadie supo lo que se desbordaría hasta que abrió la boca. La situación entre ella y Montoya ya estaba desgastada. En la última gala de Supervivientes, algo reventó entre bambalinas, no fue una discusión más, fue un terremoto sentimental en directo. La presentadora, con una sonrisa que no llegaba a los ojos, soltó la advertencia: algo serio ha ocurrido con ellos. Y el susurro del plató subió de intensidad, esto no era puro espectáculo, ahí había dolor auténtico. Luego comenzó la avalancha. Anita se levantó, con esa mezcla perfecta de rabia y decisión, y fue hasta Macoque, la mujer con quien Montoya había tenido un roce, y le espetó al oído, con voz trastornada: Macoque, perdón. Tenías razón. En Playa Misterio sí pasó algo, lo escondí, pero ocurrió. Esa confesión arrastró el danzón del silencio. Aplausos atropellados, respiraciones contenidas, flasazos de luz que querían capturar un momento único y vertiginoso. Montoya, paralizado, balbuceó lo único que pudo: no pasó nada. Estábamos en la cabaña, Manuel estaba allí. Pero Anita ya había abierto la compuerta de una verdad que ardía en sus entrañas. No voy a permitir que digan que miento. Lo del polígrafo no viene al caso. Yo relato lo que viví y duele defender mi verdad en directo, frente a millones. Lo vimos ahí, en el limbo de la televisión, dos versiones enfrentadas, sin tregua. Uno gritando silencio, otra desgarrando su alma sin redención. Las cámaras captaron cada titilar de sus miradas. Montoya helado, Anita a punto de desmoronarse. Sandra Barneda soltó la frase que resumió el momento: uno de los dos está mintiendo. Y lo dijo en voz alta, en horario estelar, cuando la verdad pesa más que cualquier galardón. El plató se volvió una catedral de tensión. Nadie se levantó para consolarlo al hombre abatido. Nadie se acercó a secarle las lágrimas. Nadie interrumpió el vacío entre los dos examantes. Cuando volvimos, todo cambió. Me fui agotada. Él se marchó del plató. No quería contar nada de esto, os lo juro, pero explotó de esta forma, se sinceró Anita, con la voz rota. Y esa sinceridad, con su crudeza extrema, marcó el fin de algo que había durado 1 año y medio. Yo le fui infiel con Manuel, él me fue con Gabriel. No hay más, era una bomba de tiempo. Lo soltó sin pausas ni anestesia, retransmitido en alta definición para un público que jamás habría imaginado un desenlace tan crudo. Fue un llanto sin redención. Una ruptura emocional, un espectáculo sin devolución, sin abrazos, sin redención. El telón bajó pero quedó abierto, una relación rota que nadie reparó. Silencio. Nada más. Ni demostraciones de cariño, ni gestos de apoyo. Y en medio de ese vacío, Anita confesó más. Reveló un pasado doloroso que había guardado con uñas y voz contenida. Desde pequeña fui la niña mimada de mi familia, pero el bullying me marcó para siempre. En el colegio me sufrían, me hicieron sentir ajena a mi propia piel. Después un vídeo besándome con una amiga me explotó en la cara, me odio y me aislé, me fui de casa a los 14 años, con miedo, rabia, con un torso emocional a punto de estallar. Lo dejó salir con naturalidad, sin buscar compasión, solo pidiendo que se comprendiera su historia. Yo hacía llorar a mi madre a propósito, era mi manera de gritar. Sabía que daba igual esconderlo y podía aguantarlo, pero aún así violaba mi silencio. Y ahí fue cuando soltó la bomba definitiva. Pasé 4 meses en prisión. Ni lo había mencionado antes. El plató se paralizó. Ni un murmullo de los colaboradores. Nadie se imaginaba esa parte de su vida. Fue un abismo. Tocar fondo de verdad. Y solo podía elegir quedarme ahí o volver a levantarme. Yo me levanté. Más fuerte, sí, pero también más rota. Esas palabras, pronunciadas en un momento donde ya no quedaban máscaras que sostener ni relatos que maquillar, desnudaron por completo la dualidad que siempre había habitado en ella, esa tensión silenciosa que durante años convivió en su interior como dos fuerzas opuestas chocando bajo la superficie. Una dualidad que la definía. Por un lado, el acero de quien ha aprendido a sobrevivir en un entorno hostil, de quien ha endurecido su piel a base de desilusiones, traiciones y promesas incumplidas.
y por otro, la ternura intacta de quien, a pesar de todo, sigue esperando que algún día la miren sin condiciones, sin juicio, sin exigirle que sea otra versión de sí misma. Esa mezcla de dureza y sensibilidad fue siempre su escudo y su herida, su fortaleza y su condena. Aprendió a moverse entre la fortaleza impuesta y la vulnerabilidad reprimida, mostrándose firme cuando todo dentro de ella se rompía y ofreciendo su mejor sonrisa incluso cuando su mundo interior colapsaba. Pero esa noche donde las luces del plató no bastaban para ocultar lo que ardía por dentro, fue diferente. Las palabras no salieron ensayadas, ni pensadas para agradar. Brotaron con la urgencia de lo que no puede seguir callado, con la crudeza de lo que lleva demasiado tiempo guardado en el pecho. Y fue precisamente a raíz de ese hueco, de esa grieta abierta en directo frente a millones de espectadores, donde nació la Anita que el gran público terminaría por conocer. No la Anita de las revistas, ni la que los titulares reducen a polémicas. Nació ahí la mujer de carne y hueso que supo convertir su dolor en una forma de expresión, su ruptura en una narrativa pública, su renuncia al silencio en una herramienta de supervivencia. A partir de ese instante, y sin que ella misma lo hubiera planeado, comenzó a construirse una nueva identidad frente a las cámaras. No fue un cambio inmediato, ni una decisión fría y calculada. Fue más bien un proceso de reconstrucción espontáneo, casi orgánico, como si cada paso que daba en los platós, en los realities, en las entrevistas y debates televisivos, fuera un ladrillo más en la arquitectura de una nueva versión de sí misma. Surgió así la Anita que conquistó a la audiencia en la Isla de las Tentaciones, que se ganó el respeto y la atención en Supervivientes, que supo transformar el escarnio en oportunidad, el estigma en plataforma, el dolor en relato. Pero esa figura mediática, tan expuesta como fuerte, no habría sido posible sin la oscuridad de aquel punto de inflexión que casi la destruye. Fue en ese instante de ruptura donde su renacer encontró su origen. La visibilidad pública, con todo lo que implica, se convirtió entonces en el vehículo para salir del fondo, para canalizar lo que había sido silenciado, para existir sin pedir perdón. Macoque, que aquella noche fue testigo silenciosa de la escena, de ese terremoto emocional que se vivía en el plató, lo resumió más tarde con una frialdad que no buscaba dañar, sino ponerle nombre a lo evidente. Dijo: él siempre lo negará, porque está pensando en su familia, para no quedar mal. Y en esa frase aparentemente simple se encerraba una verdad que todos intuían pero que nadie se atrevía a afirmar con contundencia. No se trataba únicamente de una traición física, no era solo la infidelidad o el acto concreto lo que dolía. Era algo mucho más profundo, más enraizado en las estructuras sociales que dictan cómo deben comportarse los hombres frente al escándalo y las mujeres frente al dolor. No era solo sexo. No era solo el engaño. Era, sobre todo, el miedo. El miedo a que el relato que él había construido durante años se viniera abajo. El miedo al que dirán, al juicio público, a convertirse en el malo del cuento. Era el temor a perder su papel de hombre correcto, de figura respetable, de padre ejemplar, incluso si eso implicaba dejarla sola ante las cámaras, cargarla con la culpa, permitir que todo el peso de la controversia cayera sobre ella. Y fue ese miedo, no el acto en sí, el que detonó la verdadera caída. Porque el silencio posterior fue más ruidoso que cualquier confesión. La negación de lo vivido fue una segunda traición, aún más cruel, porque convirtió su experiencia en una sombra, en una versión desmentida, en una herida sin validez. Después de eso, no hubo reconciliación. No hubo ningún gesto de humildad, de compasión, ni siquiera una mirada que indicara remordimiento. Todo quedó roto. Irreparable. No hubo regreso, no hubo abrazo, no hubo perdón. Nadie se atrevió a detener el huracán, a decir basta. Lo que había sido una historia de amor, con todas sus complejidades, se evaporó ante los ojos del público como si nunca hubiera existido. Quedó solo el vacío, la incomodidad del silencio donde antes había palabras, la frialdad de dos desconocidos compartiendo un plató. La historia, una vez vibrante, quedó dividida en dos partes que ya no podían volver a unirse. Y en medio de esa separación dolorosa, el amor se desvaneció. Pero no lo hizo en la intimidad, no murió en la privacidad de un adiós silencioso. Murió en pantalla, bajo la mirada de cámaras que no pestañean, entre luces artificiales y micrófonos abiertos. Se convirtió en contenido, en espectáculo, en una historia con guión involuntario. Y mientras el amor moría, el dolor quedaba expuesto, congelado en la memoria colectiva como una postal de lo que pudo ser y no fue. La herida, lejos de cicatrizar, se convirtió en parte del decorado, en una grieta visible en la fachada de un universo televisivo que no da tregua. Esa noche, que para muchos fue solo una gala más,
para ella significó mucho más que eso. Fue un estruendo emocional a nivel nacional, una implosión que sacudió los cimientos de su historia personal. Fue el instante en el que, sin buscarlo, se enfrentó a sí misma y al mundo entero. Alzó el martillo contra su pasado, no para destruirlo sin sentido, sino para reconstruirse desde los escombros. No fue un espectáculo preparado. No fue una estrategia de imagen. Fue una entrega cruda, real, sin anestesia. Fue el dolor hecho carne, la confesión hecha carne, la verdad hecha carne. Y en ese acto de valentía extrema, de mostrar lo que otros ocultan, de no esconder ni una sola lágrima, hubo una belleza incómoda, una fuerza que trascendía el formato televisivo. Fue, sin saberlo, un acto de resistencia emocional. Un testimonio vivo de lo que significa mirarse al espejo roto y decidir, aún así, no dejar de mirarse. Porque a veces, revelarse es también sobrevivir. A veces, mostrarse vulnerable es la única forma de seguir adelante. Y esa noche, sin guión, sin red, sin escudo, Anita lo hizo. Y el mundo entero fue testigo. Nadie esperaba que aquella noche fuera distinta. Todos pensaban que verían lo de siempre. Una figura pública, una entrevista predecible, una celebridad más contando anécdotas sin profundidad. Pero entonces entró ella. Y sin necesidad de elevar la voz, sin lágrimas fingidas ni palabras grandilocuentes, desató un vendaval. Lo que parecía otro programa más se convirtió, sin previo aviso, en una confesión honesta, cruda, dolorosa. La cámara la enfocó y ya no vimos solo a Anita Williams, vimos a la mujer que había sobrevivido a sí misma. Sin maquillaje emocional, sin escudos, sin estrategias de comunicación. Por primera vez en mucho tiempo, alguien en televisión se desnudaba por dentro sin pedir disculpas. Anita no comenzó hablando del amor, ni de sus escándalos, ni de las portadas. Comenzó hablando del silencio. Ese que la acompañó durante años mientras todos hablaban por ella, mientras su rostro se colaba en titulares y su nombre era devorado por los algoritmos. Estoy cansada de hacer creer que todo está bien, dijo, y de inmediato el ambiente cambió. Era una frase sencilla, pero dicha desde el cansancio de quien ha tenido que fingir bienestar para no incomodar. Su voz no tembló, pero su mirada cargaba con demasiadas noches sin consuelo. Todos entendimos entonces que no se trataba de una entrevista más. Era una rendición sin derrota. Era el final de una huida. Mientras hablaba, el plató se volvió un espejo. Y no uno cualquiera. Reflejaba cicatrices, derrotas, reconciliaciones. Mostraba la historia de alguien que, aunque tuvo fama, vivió durante años sin reconocerse. Durante mucho tiempo me vi reflejada en una imagen que no era mía, admitió. Y es que, a pesar del ruido, de los focos, de las apariencias, dentro de ella existía una fractura que no sanaba con la X ni con trending topics. Compartió que hubo instantes, noches completas incluso, en las que pensó en desaparecer. En las que deseaba que todo ese ruido se apagara y pudiera volver a empezar. Pero no se fue. Siguió, casi por inercia, casi sin querer. Entre recuerdos entrecortados, habló de sus adicciones emocionales, de los vínculos dañinos que confundió con amor, del peso insoportable de volver a casa sin nadie que la abrazara. No fue una caída, fueron cientos. No fue una herida, fueron muchas. Me rompí tantas veces que dejé de intentar parecer entera, dijo. Esa frase lo cambió todo. Ya no buscaba excusas. No se justificaba. Hablaba con la claridad de quien ha pasado por el abismo y ha regresado sabiendo que no necesita explicación para cada una de sus cicatrices. Habló del momento en que dejó de quererse de golpe. No por falta de voluntad, sino porque todo a su alrededor le decía que no merecía más. Compartió una frase brutal: el dolor físico se pasa, pero el mental, ese es un laberinto. La audiencia se quedó quieta. Algunos bajaron la mirada. Otros no pudieron evitar emocionarse. Porque todos, en algún rincón oculto de nuestras vidas, hemos sentido algo similar. Y ahí estaba ella, diciendo en voz alta lo que tantos no se atreven siquiera a pensar. Dijo que había sido señalada, cuestionada, incluso abandonada. Pero nunca se rindió del todo. Aprendió a reconstruirse sin manual. Empezó a decir no cuando toda su vida había dicho sí por miedo al rechazo. Y aunque todavía arrastra heridas abiertas, también carga cicatrices que le recuerdan que sigue viva, que aún está en pie. Y entonces habló de Montoya. Con voz contenida y palabras medidas, confesó que sí, que está enamorada.
Estoy enamorada de él, dijo, y por un instante el silencio se hizo aún más profundo. Pero no lo dijo con la emoción típica de quien espera una respuesta, lo dijo como quien entrega una parte de sí sabiendo que tal vez no reciba nada a cambio. No sé si él siente lo mismo por mí, confesó. Fue una frase honesta, una rendición sin orgullo, y el plató quedó suspendido, como si nadie se atreviera a respirar. Detrás del personaje había una mujer enamorada, pero también cansada. Una mujer que había reconstruido su mundo después de perderlo todo, y aún así seguía dudando, aún así seguía amando. No se detuvo ahí. Compartió que durante años huyó de su pasado, intentó borrar capítulos, negar errores, silenciar gritos. Pero ya no. No eliminaría nada de lo que viví, aseguró. Porque cada caída, cada error, cada noche sin dormir, fueron piezas de un rompecabezas más grande. Uno que ahora sí empieza a comprender. Todo lo que me pasó me trajo hasta aquí, afirmó, y ya no sonaba a discurso de superación, sino a aceptación verdadera. No para quedar bien, no para inspirar, sino para vivir en paz. No siempre fui buena hija, ni buena pareja, admitió. Pero cada error me enseñó algo que tenía que aprender. Y ese reconocimiento sin adornos hizo que su historia se volviera universal. Ya no era solo la de una celebridad caída, era la de cualquier ser humano buscando redención. Recordó su adolescencia como una tormenta. Habló de los gritos, las huidas, las compañías que la alejaban aún más de sí misma. Hubo un tiempo en el que no sabía quién era, dijo. Me miraba al espejo y no reconocía a la persona frente a mí. La televisión llegó como una tabla de salvación, pero también como una trampa. Me hicieron sentir que valía algo, pero también me destruyeron, afirmó. La fama, explicó, fue un arma de doble filo. Por un lado le ofrecía reconocimiento, por el otro, la convertía en objeto. Me juzgaron sin conocerme. Me utilizaron y luego me descartaron. Y lo dijo sin resentimiento, con la calma de quien ha comprendido que no necesita la aprobación de nadie para seguir adelante. También habló de su familia, de los vínculos rotos y del largo proceso de reconstrucción. Hoy puedo abrazar a mi madre sin miedo, compartió. Y ella ya no llora por mí, llora conmigo. Y en esas palabras había más verdad que en cualquier reality show. Porque lo real no se graba. Lo real no se edita. Lo real ocurre en el silencio de una reconciliación, en una conversación fuera de cámaras, en una lágrima compartida sin espectadores. Anita había logrado lo que muchos no, reencontrarse con lo suyo sin renunciar a sí misma. La parte más inesperada de la noche llegó justo cuando todos creían que ya había dicho todo. Anita se quedó callada, miró al público, y pronunció una frase sencilla pero demoledora. Estoy cansada de fingir que estoy bien. Y con esa declaración, rompió el personaje. Deshizo el mito de la mujer fuerte e invulnerable. Mostró que también hay días en los que no puede levantarse, en los que no se reconoce, en los que simplemente no puede más. Hay gente que todavía me señala por lo que fui, dijo. Pero yo ya no me escondo. Y entonces, en medio de ese ambiente cargado, sin buscar la lágrima fácil ni el aplauso fácil, Anita se liberó. Se quitó los disfraces, las etiquetas, las expectativas ajenas. Todo lo que viví me hizo fuerte, reconoció. Pero no quiero ser fuerte todo el tiempo. A veces solo quiero ser yo. Y ese yo no es el de la portada de revista, ni el de las polémicas, ni el de los platós. Es el yo real, con dudas, con pasado, con presente y, por fin, con futuro. No hubo fuegos artificiales. No hubo ovaciones ensayadas ni aplausos vacíos. Tampoco hubo música épica marcando un final triunfal. Solo quedó un silencio denso, sincero, casi sagrado. Un silencio que no nacía de la incomodidad, sino del respeto más profundo. Porque lo que acababa de suceder en aquel plató no era un espectáculo más. No era una estrategia de marketing ni una jugada para mejorar su imagen pública. Fue algo mucho más íntimo, más honesto. Fue un acto de valentía en estado puro. Un momento de verdad tan desarmante que nadie se atrevió a llenarlo con ruido. Mientras las cámaras se apagaban, mientras los focos se extinguían uno a uno, su historia no desaparecía. No se iba con los técnicos ni se perdía en los pasillos del estudio. Su historia quedaba suspendida en el aire, vibrando aún en la piel de cada espectador, en la garganta de quienes no encontraron palabras, en los ojos vidriosos de aquellos que, en silencio, se sintieron identificados.
Anita Williams no ofreció un espectáculo. No buscó el impacto fácil, ni la compasión del público. No lloró para que la entendieran. No gritó para que la escucharan. Solo se atrevió a mostrarse. Y eso, en un mundo donde todos llevamos una máscara, donde el miedo a ser vulnerables nos ahoga, es un gesto radical. Revolucionario. Porque en tiempos donde la autenticidad se ve como debilidad y la fragilidad como un error, lo que ella hizo fue un grito silencioso contra esa mentira colectiva. Anita no vendió su dolor, lo compartió. No adornó su relato, lo desnudó. Y al hacerlo, nos recordó que lo humano sigue teniendo valor, incluso cuando no se monetiza. Puede que su rostro no llene las portadas del día siguiente. Puede que su nombre no sea tendencia en redes, donde todo caduca en cuestión de minutos. Pero lo que logró anoche va mucho más allá del algoritmo o la viralidad. Porque hay gestos que no se miden en clics, sino en dignidad. Y Anita la recuperó. No porque la hubiera perdido, sino porque durante años se la intentaron arrebatar. Con juicios, con etiquetas, con indiferencia. Y sin embargo, ella decidió volver a tomar las riendas. Decidió mirarse al espejo y reconocerse por fin en su propia piel. Anoche, dio el primer paso hacia una nueva versión de sí misma. Una versión que no responde a expectativas externas, que no pide perdón por sentir, que no se avergüenza de haber caído. Una versión sin filtros. Sin miedo. Con cicatrices, sí, pero también con la fuerza de quien ya no necesita esconderlas. Y es que todos, en algún momento, nos hemos perdido. Todos hemos tenido capítulos que desearíamos reescribir, momentos que borramos en silencio, errores que nos persiguen. Pero también todos merecemos una segunda parte. Todos merecemos redención. La posibilidad de reconstruirnos. De volver a empezar. De narrar nuestra historia desde otro lugar. Y anoche, Anita nos recordó eso. Que nunca es tarde para volver a intentarlo. Que incluso cuando todo parece roto, aún se puede construir algo nuevo. Algo auténtico. Algo propio. Porque al final, no importa cuán oscuro haya sido el pasado, siempre hay una luz que espera ser encendida. Y en la vida de Anita Williams, esa luz acaba de prenderse. Pequeña, quizá. Frágil, tal vez. Pero real. Y eso, en sí mismo, ya es una victoria. Su segunda parte apenas comienza. Y promete ser mucho más valiente que la primera.